Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Muy bien. Una vez más, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas en esta tarde preciosa. Hoy pues vamos a ver la segunda clase de este tema tan importante como es la hermenéutica, ¿no? Eh, Cuando estamos hablando de hermenéutica, en otras palabras, también estamos hablando de los principios de interpretación, porque es muy importante que nosotros como estudiantes de las Sagradas Escrituras sepamos cómo interpretar a la misma. Entonces, de ahí la importancia de estudiar estos principios, que en resumida palabra se considera o se le llama como ciencia la hermenéutica. Amén. Entonces, vamos a avanzar con la clase del día de hoy. Y vamos a hablar de algo muy importante, como son los requisitos del intérprete. Mire, como le digo, cuando hablamos de hermenéutica, nosotros estamos hablando también de principios de interpretación. Esto es algo que debemos de asumirlo con responsabilidad. No se puede tomar la escritura, estudiarla, ni mucho menos enseñarla de una manera a la ligera, como si, bueno, ahí lo que me salga, vamos a ver si me busco un par de pasajes bíblicos o me tapo los ojos, abro la Biblia, pongo el dedo donde caiga. Eso es lo que voy a hablar, eso es lo que voy a enseñar. Tenemos que ser muy responsables. Por eso se estableció esta ciencia de la hermenéutica, para poder establecer principios de interpretación de tal manera que el intérprete no haga lo que a él le place o lo que a él le parece o lo que él considera correcto, sino que pueda transmitir el mensaje tal y como fue enviado. Ese es el problema que tenemos en la actualidad. En la actualidad tenemos este problema de que muchas personas están interpretando la Biblia como ellos creen, como ellos piensan, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que sencillamente alguien le enseñó. Ese es el problema con la iglesia tradicional. La iglesia tradicional, la gente sencillamente va y escucha lo que le dicen allí y pues se va con eso en su cabeza. Se va con eso en su cabeza a su casa y no toma mayor responsabilidad de lo que ha aprendido en ese día. Usted tiene que ser eh, tan interesado en realidad en esta ciencia de la interpretación que cuando usted escuche un mensaje, usted luego pueda también analizarlo. Mire, mientras usted y yo más estudiamos, nos vamos a ir dando cuenta inclusive de errores que a veces cometemos o está cometiendo el que está ministrando. Y no estamos para juzgar, no estamos para creernos más o más conocedores o que estudiamos un poco más o qué sé yo, cualquier otra cosa. No, sino que nos vamos a dar cuenta de que hay ciertas normas hermenéuticas que no están siendo tomadas con responsabilidad. Por eso aquí hay algo muy importante como son los requisitos del intérprete. Y entre esos tenemos los requisitos generales y también tenemos requisitos especiales. Cuando hablamos de requisitos generales, estamos hablando de requisitos para todos, sin importar el, lo que en la rama en la que esté estudiando la hermenéutica. Lo decíamos la semana pasada, que la hermenéutica es una ciencia que se usa para interpretar diferentes tipos de textos, no solamente la Biblia.
no solamente la Biblia. La hermenéutica se estableció como ciencia de interpretación para poder estudiar toda clase de textos y poder conocer qué es lo que quiso decir el autor original. Es para eso la hermenéutica. Un momento. Entonces, es para eso. Mire, como requisitos generales encontramos el primero, la objetividad. ¿Qué entendemos por objetividad? A ver, le voy a dar un momento para que pueda abrir su micrófono y pueda decir qué significa o qué representa para usted el ser una persona objetiva. Una persona objetiva. A ver, ¿qué representa para ustedes aquello? Una persona que va directamente Sube un poquito más el volumen o habla un poquito más duro que no se escucha. una persona que va directamente a un punto específico, que no se anda por las ramas. Buen punto, buen punto. ¿Qué más podemos Pastor, decir acerca de una persona objetiva? pastor, yo podría decir, la palabra objetividad viene de que nos focalizamos nuestra observación o estudio a un objeto directo, ¿verdad? Entonces la persona que deriva eso es porque su estudio va a ser totalmente directo a eso. O sea, planteándolo aquí a nuestras enseñanzas, las Sagradas Escrituras, significaría leer la palabra de Dios con objetividad, es netamente como Dios así lo dejó escrito y planeado para su pueblo, sin que nosotros ayudemos añadiéndole cosas ni nada, sino objetivamente lo que la palabra de Dios dice, tal cual. Exacto, excelente, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué entendemos por objetividad? Muy bien, creo que ahí con estas dos respuestas tenemos ya un concepto claro de lo que representa ser algo objetivo. Decía Solange algo muy importante, alguien que no está por allá o por acá y no llega a ninguna parte, o que da demasiadas vueltas para poder transmitir algo. Decía mi pastora Graciela, de la misma manera, se concentra en el objeto, se concentra en lo que va, es a eso. Ser objetivo, entonces, estaríamos hablando de dedicarnos en realidad a lo que estamos haciendo y hacerlo con responsabilidad, hacerlo con un compromiso. Cuando yo tomo las cosas a la ligera, cuando yo tomo las cosas ahí, bueno, a como me salga, igual yo traté de hacerlo mejor. O a veces la típica frase que dijimos, bueno, es para el Señor, no me salió bien, quizá no di un buen mensaje, pero lo hice para el Señor. Y creemos que el no haber estudiado, el no haber analizado algo, creemos que es algo que como lo hicimos para Dios, pues bueno, Dios nos entiende. Dios nos entiende. Pero se trata de que, no se trata en este momento de que Dios nos entienda. Se trata de que nosotros transmitamos el mensaje de Dios. Se trata de eso. Y a veces, pues, lastimosamente, las personas empiezan a tomar y a dar por poco muchas veces las cosas de Dios. Porque dicen, bueno, es para Dios ahí, voy a hacer como salga. Pero yo sé que el Señor conoce mi corazón, que yo tuve la buena intención. Usted puede tener buenas intenciones. Yo puedo tener muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son claras, no demuestran claridad. Lo que demuestra claridad es la responsabilidad y el compromiso en nuestro estudio. Aquí nosotros no estamos sencillamente sentándonos 1 o 2 horas frente a una pantalla a escuchar al pastor, porque al final quiero yo tener un diploma colgado en mi pared. No, usted de aquí tiene que salir con la clara responsabilidad y compromiso de las cosas de Dios. Entonces, lo primero que necesita un intérprete es ser objetivo. Lo segundo es espíritu científico. Cuando le hablo de espíritu científico, no le estoy hablando de que se vaya usted a averiguar acerca de la ciencia y cuáles son los mejores científicos de hoy en día o los que fueron en el pasado. No.
cuando estamos hablando de espíritu científico, estamos hablando de ese espíritu investigativo. No sé si ustedes notan que generalmente en las tareas, hacemos que ustedes vayan hacia otro punto que inclusive muchas veces no hemos tocado. Cosas de las que no hemos hablado en clase, las enviamos muchas veces en la tarea. ¿Por qué? Porque el objetivo del seminario bíblico es que precisamente ustedes desarrollen ese espíritu científico investigativo. Es eso, que ustedes, a ver, bueno, por acá me dijeron una palabra, nombró el pastor a un hombre, Karl Barth. A ver, ¿quién fue Karl Barth? A ver en qué época este hombre estuvo, qué fue lo que hizo y cosas así. Son esas cosas las que hacen que ustedes sean mejores estudiantes y por ende van a ser mejores maestros todavía. ¿Por qué? Porque no se limitan a solamente responder lo que se les pregunta, sino que muchas veces quieren ir un poco más allá todavía de lo que se les está pidiendo porque en realidad se está despertando ese interés. Lo tercero que hay que tener es humildad, porque se los vuelvo a repetir como lo dije al principio. No estamos tampoco nosotros, el seminario bíblico no es para que nosotros nos sintamos mayores que otros o mejores que otros o que conocemos mejor las cosas que otros, que hacemos las cosas que otros de una mejor forma o de una mejor manera, o vamos a estar analizando el mensaje. A ver, a ese mensaje le faltó introducción, ese mensaje no tuvo conclusión, ese mensaje no tuvo bien desarrollado su bosquejo. Ese tipo de mensaje parecía expositivo, pero no lo era también. Y cosas así. No estamos nosotros para eso. Estamos nosotros para aprender y asimismo para también nosotros poder enseñar y enseñar con humildad. Enseñar con humildad en realidad. No enseñamos para ser admirados por otras personas, sino que el día en que nosotros vayamos a enseñar, nosotros vamos a enseñar porque queremos que los demás conozcan mucho más. Usted no sea de las personas que sabe algo y se lo guarda. No, usted dígalo, suelte lo que usted está aprendiendo, lo que usted aprende, lo que usted ha descubierto en las cosas de Dios. Usted enséñelo. Los predicadores muchas veces cometen ese error. Este mensaje no lo voy a predicar acá porque este mensaje es como para predicarlo para unas 2000 personas. Se le termina olvidando el mensaje y no lo va a predicar nunca. No lo va a predicar nunca. No, usted si conoce algo, usted tiene una revelación, usted sabe algo, usted transmítela. ¿Sabe por qué? Porque eso representa humildad en su vida y eso va a hacer que su copa, que está llena de conocimiento, se vacíe un poco. Y cuando se vacía, es entonces cuando Dios va a poder depositar también algo nuevo. Si usted permanece lleno y se continúa metiendo información, información, información y no suelta lo que usted aprende, pues usted, no sé si le ha pasado en algún momento que usted se ha empachado, por ejemplo, que usted se ha empachado de comida, ¿cierto? Comió tanto que se siente tan empachado que ya no quiere comer. Así le pasa muchas veces a los predicadores, porque están aprendiendo, descubriendo, conociendo, comiendo, alimentándose, aprendiendo mucho más, pero no están transmitiendo. Se empachan, en otras palabras. Requisitos especiales, y ya hablamos de requisitos especiales porque ya nos metemos directamente en la parte bíblica. Estos requisitos generales son para cualquier persona que aplique la hermenéutica en cualquier rama. En cualquier rama, a ver, en sus tareas. ¿En qué ramas nomás se aplica la hermenéutica? A ver, abra su micrófono un momento. ¿Mm? Uy, me hacen dar miedo. ¿En dónde más se aplica la hermenéutica? Para interpretar qué tipo de textos. Pastor, la hermenéutica se puede aplicar a todas las materias en general, a todas las ciencias, porque todas las ciencias tienen un objetivo
y tienen que tener una introducción, una investigación, un concepto, y aparte de eso, ellos tienen que dar una aprobación. Entonces tienen que ser también muy herméticos en leer tal cual lo que significa cada estudio. Pues, ¿no? Entonces, como usted nos hablaba en la clase anterior, también se la utiliza para la jurisprudencia en leyes. ¿Ya? Entonces, vemos que con el estudio que aquí estamos, por la misericordia de Cristo, aprendiendo, habíamos desconocido ciertas cosas, ¿no? Pero ahora vemos que todo esto, o sea, Dios es la base de todo, porque todo se aplica para todas las ramas en específico. Amén, amén, muchísimas gracias. Excelente. Y es que es así, la hermenéutica no se la utiliza solamente para la Biblia. En la teología es en realidad en lo que nosotros, porque estamos en este campo, ahorita lo conocemos, pero todo profesor, para poder enseñar algo, tiene que hacer un estudio, tiene que hacer un estudio, tiene que hacer una investigación y aplicar estos principios hermenéuticos. ¿Para qué? Para poder transmitir el mensaje tal cual es. Si no, va a enseñar una nueva rama que ni él conoce. ¿Sí? Requisitos especiales entonces ahora para la hermenéutica acá en el campo bíblico. Lo primero, capacidad espiritual. ¿Por qué? Porque si usted, cualquier persona puede leer la Biblia, pero si trata de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de comprender la Biblia sin tener una relación con Dios, no va a poder lograrlo. Va a estudiar Biblia para ser un peleón, para vivir cuestionando y hasta ateo se puede volver porque va a ver las cosas con otros ojos, con otra mirada, de otra forma. Por eso, lo especial para el intérprete en la hermenéutica bíblica, en este caso, es que tenga capacidad espiritual. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que haya tenido un nuevo nacimiento, o sea, que haya aceptado a Cristo, por ende se haya bautizado, empiece a servir a Dios, porque si no quiero servir a Dios con lo que estoy aprendiendo, con lo que voy a aprender, ¿para qué quiero? ¿Para qué lo quiero? Si no es para servirle a Dios. ¿Qué lo quiero? Para pelear en las redes sociales, para ponerme a criticar, a murmurar a otras personas. No, hay que tener capacidad espiritual. Por eso es importante un nuevo nacimiento que conlleva que la persona tenga disciplina, que la persona tenga lealtad hacia Dios. Porque imagínense, nos estamos preparando para ser ministros, para ser ministros con excelencia. En el último módulo vamos a hablar muchísimo acerca de la formación, pero nos estamos preparando para poder servir a Dios de una mejor forma. Y resulta que estamos aprendiendo técnicas, conociendo muchas cosas, sabiendo sobre el pasado, sobre el futuro, el reino milenial y todo lo que estamos aprendiendo y todavía nos falta por aprender. Pero si no hay una capacidad espiritual, si no hay una relación con Dios, la persona va a aprender, pero también puede andar en pecado, puede estar llevando una doble vida, puede estar haciendo las cosas ocultas. Por eso hay que tener capacidad espiritual. ¿Para qué? Para que la palabra que yo aprendo, esta palabra, me mantenga siempre allí en las cosas de Dios. Segundo, actitud de compromiso, porque tenemos que tener un compromiso siempre con la palabra de Dios. En las cosas de Dios no podemos ser que todo lo queremos improvisar. Ese es el error de muchos ministros en la actualidad. Quieren improvisar con la palabra de Dios y a veces no sale. A veces nos puede salir, pero ¿por qué? Porque quizás nos dijeron de último momento, mira, llévate un mensaje allí, entonces, bueno, vamos a improvisar, a ver, ya le oro a Dios y le pido a Dios, me busco un pasaje bíblico y siento yo allí más o menos qué es lo que le quiero transmitir a la gente. Y porque en esa ocasión me salió bien, no quiere decir que siempre voy a dejar las cosas para manejarlas de la misma forma o de la misma manera. No, tengo que ser una persona comprometida, que si voy a transmitir un mensaje, lo tengo que transmitir con responsabilidad,
Tengo que estudiarlo, tengo que analizarlo correctamente para poder transmitir en realidad el mensaje de Dios, no mi propia filosofía, mi propio pensamiento. Hay que ser comprometidos con las cosas de Dios. Y asimismo, como yo estoy enseñando, sé que todavía eso me demanda mucho más compromiso de poder tener mi vida espiritual, mi vida llena de la presencia de Dios constantemente. No puedo yo vaciarme. Tengo que todavía esforzarme más. ¿Por qué? Porque por cuanto estoy sacando a muchas personas del error, eso también va a hacer que el maligno me persiga más, que quiera acabar conmigo, que quiera destruirme. Entonces, yo necesito también estar preparado. Seis sobrios y velad, es lo que dice el apóstol Pedro, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Santiago dice de la misma manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un adversario que se llama el diablo, que es el maligno. Él no quiere jugar, él quiere hurtar, matar y destruir. Y lo tercero, un espíritu mediador. ¿Para qué es esto? Para poder transmitir. Se lo vuelvo a repetir. No se trata de conocer y tener tanta información acá en la cabeza y todo esto lo voy a decir el día en que me inviten a la radio, el día en que me inviten a la televisión, el día en que me den un día especial para predicar en la iglesia. No. Un espíritu mediador es algo que va a querer siempre estar compartiendo lo que tiene. Siempre va a querer compartir lo que tiene, lo que sabe, lo que aprende, lo que conoce. Entonces, esos son los requisitos que tiene un intérprete. Los requisitos para que nosotros podamos ser buenos y verdaderos intérpretes. Porque estamos estudiando la ciencia de la interpretación, como es la hermenéutica. Y por ende, nos estamos metiendo en este ámbito de la investigación. Observe esto. Toda investigación rigurosa aspira a lograr conocimientos demostrables, es decir, ciencia. La investigación cualitativa es por su naturaleza dialéctica y sistemática. La teoría del conocimiento en que apoya rechaza el modelo especular positivista y se rige en cambio por el modelo dialéctico, donde el marco teórico es solo referencial, es decir, fuente de información y nunca modelo teórico que delimita la investigación, imponiendo todo un mundo conceptual e interpretativo que pudiera no ser el más adecuado para entender la realidad que estamos estudiando. Estas son palabras de un escritor llamado Martínez Migueles y él habla sobre el marco teórico en las investigaciones de las ciencias humanas. Y él está queriendo decir aquí que el adentrarse en esta ciencia de la investigación es para uno poder ampliar el conocimiento también en las demás personas, para que las personas que pues no conocen mucho de las cosas de Dios o tienen errores en sus creencias, pues en realidad puedan conocer las cosas tal y como están escritas y en realidad sabiendo qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Mire, la hermenéutica y la investigación es algo que va de la mano, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, al inspector Gadget. El inspector Gadget, algunos de nosotros vimos ese dibujito animado, creo, ¿no? Yo sí lo vi, ese dibujo animado del inspector Gadget. Y él es un detective. ¿Qué hacen los detectives? Los detectives empiezan a analizar, a buscar huellas, a hacerse una imagen de lo que ocurrió en el lugar. Y basta con encontrar unas huellas, ellos observan todo lo que hay alrededor. Si hay cosas tiradas, pues ellos analizan, hubo una pelea. Si ven sangre, en donde hay bastante sangre y en donde va menguando la sangre, ellos saben y dicen, acá empezó el problema, acá, hasta acá llegó, pero en realidad empezó allá. Ellos pueden sacar una hipótesis
basándose en las huellas, en las cosas que han quedado allí claras dentro del lugar en donde ellos están investigando el caso, ¿no? Entonces, la hermenéutica es una investigación y es un método de investigación que nosotros debemos de estudiar. Y este método hermenéutico de investigación se refiere al intercambio recurrente entre observaciones, presunciones, interpretaciones tentativas, expectativas y verificaciones de datos nuevos y evaluaciones que dan acceso a nuevas interpretaciones que comprenden más datos. De eso se trata el método hermenéutico, de que nosotros podamos hacer una investigación de las cosas que vamos a hablar o de las cosas que vamos a enseñar. Usted y yo vamos a salir de este seminario siendo más responsables con la investigación, siendo personas que cuando eh, les han hecho alguna pregunta, han tratado de dar una respuesta, aunque han sabido que no la tienen clara, no la tienen clara la respuesta en ese momento, pero luego se van a ir a investigar. A ver, aquí me hicieron una pregunta y lo bueno es que no me la pusieron más difícil. Lo bueno es que no me la pusieron más complicada. Pero tengo que investigar a ver qué significan estas palabras, qué pasó allí, qué quiere decir aquello. De eso se trata la hermenéutica, de que nosotros entremos en la investigación. Hay una necesidad de la hermenéutica. Mire, son muchos los obstáculos que se presentan cuando se quiere interpretar atinadamente lo que fue escrito hace miles de años en el seno de un pueblo con ideas, costumbres y lengua muy diferentes de las nuestras. En algunos aspectos importantes, el mundo y los tiempos antiguos diferían notablemente de nuestro mundo y de nuestro tiempo. Hay una diferencia bastante alta entre cómo veía Israel, por ejemplo, a Dios, a cómo lo vemos nosotros, como Cristo nos lo enseñó. En Israel, lastimosamente, todavía hay un velo. La revelación para él, para muchos allá en Israel, pues todavía está incompleta. Mas para nosotros no. Nosotros tenemos la revelación completa de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo, el cual nos vino a traer no solamente redención, sino a mostrarnos el reino de Dios. Y por eso el mensaje de Jesucristo fue: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Por qué? Porque los hombres hicieron una hermenéutica incorrecta, que en lugar de acercar a las personas a Dios, la alejaron. Mire que la hermenéutica que ellos utilizaron, falló tanto en los escribas, en los fariseos, en todos los principales en la sinagoga, que ellos habían estudiado tanto sobre la venida del Mesías, y cuando el Mesías estuvo frente a ellos no lo reconocieron. Cuando tuvieron al Mesías frente a ellos no lo reconocieron. Aquí falló la hermenéutica sagrada. ¿Por qué? Porque sus conceptos, porque sus prejuicios, porque su manera de pensar y de ver las cosas, les dijo: no, de Belén, qué bueno ha salido de Belén. ¿Cómo puede ser este? Que es hijo de un carpintero. Yo conozco a su mamá, conocemos a sus hermanos, los conocemos a todos ellos. Y, y este viene a decir que es el rey de los judíos. Para burla es que sirve. Y por eso se burlaban de Jesús. Ellos veían la sabiduría en su dialecto. Ellos observaban que había algo sobrenatural en la vida de Jesús, pero sus prejuicios no les permitieron aceptarlo como el Mesías. No se los permitieron. Entonces, hay decíamos la semana pasada, un abismo muy grande, el cual tenemos que llenar investigando comprometidamente, comprometidamente. Hoy en día, créamelo, mi amado hermano y hermana, que en realidad tenemos la cosa fácil. ¿Sabe por qué?
porque hubieron hombres y mujeres en la antigüedad, en la historia, que se dedicaron tanto al estudio de la escritura que ya nos lo han dejado prácticamente casi todo solamente para leerlo. Mire que hoy en día ya ni siquiera necesitamos comprar tantos libros. Yo tengo algunos libros, pero en realidad no tienen comparación con la cantidad de libros que tengo yo en PDF. No tiene comparación. La cantidad de libros que yo tengo aquí en mi casa y que tengo allá en la iglesia, en la oficina, con la cantidad de libros que yo tengo en mi computador y en mi teléfono, que yo siempre estudio. Y imagínense cuánta gente se dedicó tanto a estudiar, que han interpretado las Sagradas Escrituras en todos los idiomas conocidos hasta hoy. En todos los idiomas, las escrituras han sido interpretadas. Tanto ha sido el estudio, el anhelo, el ímpetu, que hay tantas versiones de las Sagradas Escrituras hoy en día a fácil acceso para cada uno de nosotros. Hay tanto material bíblico en, en Internet que nosotros podemos descargar, estudiar y allí poder encontrar el material que necesitamos. En realidad, ¿por qué? Porque han habido hombres y mujeres que se han dedicado a esto. Nosotros la tenemos fácil. Hoy en día yo me busco un libro de teología sistemática, cojo uno, puedo coger otro y voy analizando, voy tomando del uno y del otro. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos no lo hicieron así. Ellos tuvieron que investigar, investigar, investigar y luego escribir, escribir y escribir. No es fácil, pero ellos lo hicieron con responsabilidad porque entendieron, se despertó en ellos eso. Y a nosotros que hoy en día la tenemos tan fácil muchas veces, no queremos, no tenemos tiempo para eso. El creyente muchas veces no tiene tiempo para eso, pero sí tiene tiempo para las redes sociales, para estar sube y baja en el teléfono, para estar pegado en una computadora, muchas veces viendo videos, viendo YouTube, viendo quién sabe cuántas cosas, horas y horas. No tiene tiempo muchas veces para leer una hora la escritura, para leer una hora un libro que le enseñe algo nuevo, que le enseñe algo nuevo, que le abra más su mente. Muchas veces para eso no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque no es la falta de recursos, es la falta de compromiso. En el caso de la Biblia, las dificultades se multiplican a causa de su complejidad. No es la obra de un hombre en un momento histórico determinado, sino un conjunto de libros escritos a lo largo de más de un milenio, cuajado de grandes cambios culturales, políticos, sociales, religiosos. Y si a esto se le añade la diversidad de los autores, estilos y géneros literarios, se comprenderá lo imperioso de un trabajo esmerado cuando se trata de interpretar las escrituras hebreo-cristianas. Mire, en este caso de la escritura, no es algo que se puede tomar a la ligera. Se lo vuelvo a repetir, tantos hombres que han durado años, años en poder escribir un comentario bíblico, en poder escribir un diccionario, en poder hacer una nueva traducción, porque no es algo sencillo, algo tan fácil de hacerlo. Por causa de la escritura, tenemos que entender cuál es el mensaje que Dios quiso dar en aquel tiempo, a aquel público y por qué, para poder entenderlo nosotros hoy en día. La hermenéutica es muy importante, es muy importante. Por eso conviene tener presente que no podemos llegar a una comprensión profunda y al mismo tiempo correcta de un texto sin un análisis cuidadoso que nos permita llegar a descubrir lo que el escritor pensaba y quiso comunicar. Hacer caso omiso de este objetivo primario puede convertir la hermenéutica en mera especulación. Cuando esto sucede, el resultado suele ser una distorsión del texto, pues lo que de él saca el intérprete está muy lejos del pensamiento del escritor o incluso en abierta contradicción con él mismo. En tal caso, la interpretación ha degenerado en adulteración. ¿Qué pasa? Que cuando el intérprete saca las cosas de contexto,
está adulterando la palabra de Dios. La está adulterando. Por eso es importante esta rama dentro del estudio bíblico, dentro de este proceso del seminario, porque tenemos que entender la responsabilidad que cabe y que existe en las sagradas escrituras, porque caso contrario, vamos a estar adulterando la palabra de Dios. Por eso existe tanta falsa doctrina, por eso existen tantas sectas. El siguiente módulo que vamos a ver, vamos a hablar sobre sectas y usted va a ver cómo tienen tanta relación con el cristianismo, pero a su vez están tan lejos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cada quien quiso interpretar la Biblia a su modo, a su manera. Algunos dijo, no, el infierno no existe porque Dios es su esencia, es el amor y por tanto Dios no va a enviar a nadie al infierno. Y es que el propósito de Dios no es que nadie vaya al infierno. La Escritura dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso vino Jesús. Y Jesús fue claro. Es el diablo el que ha venido a hurtar, matar y destruir. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Pero ustedes deciden a quién quieren escuchar. Ustedes deciden a quién quieren seguir. Amén. ¿Por qué? Porque la escritura tiene también eh, su naturaleza. Y vamos a hablar acerca también de la naturaleza de las sagradas escrituras. El testimonio que la propia escritura da de sí misma, ¿no? Porque la escritura en realidad habla de sí misma. Mire, la Biblia es el único libro, escúcheme bien, es el único libro que asegura ser inspirado por Dios. El Corán, el Mishnah y tantos libros que hay por allá entre las creencias orientales y entre muchas otras creencias y sectas que existen, ninguno de ellos puede asegurar y decir que ha sido inspirado por Dios mismo. Pero la escritura lo dice claramente. Y Pablo lo corrobora. Él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Para eso es esta palabra. Este es el único libro que puede transformar el ser total del ser humano. Pueden haber libros de motivación, de autorreflexión, de autoayuda, de autocrítica también. Existen un montón de libros que pueden servir para muchas cosas. Pero la escritura puede encerrarlo todo. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra misma de Dios. Y Dios es el centro de todas las cosas. Y absolutamente para todas las cosas el hombre tiene que reconocer que necesita a Dios. Además, hay credibilidad de la revelación. ¿Por qué? Porque no es solo un libro que cuenta historias, la Biblia. No es un libro que tiene historias del pasado, que tiene historias del futuro. Es un libro que tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque las cosas que están escritas, nosotros las vemos hoy en día. Está escrito y wow, que podría haber parecido en algún momento imposible que el mar de Galilea se salga. Y resulta que la escritura dice en el libro de Ezequiel, precisamente hablando del fin de los tiempos, del mar de Galilea que se va a salir, que se va a salir, que se va a rebosar. Y no, eso puede parecer imposible. En 2019, en el COVID justamente, el mar de Galilea se salió. Que florezca el desierto. ¿Cómo va a florecer el desierto? Pero el desierto está floreciendo. Que se seque el Éufrates, que un río como el Éufrates se seque, pues ya se secó también. En 2019 también eh, eh, tuvo un momento en el que el Éufrates se secó. Y es justamente lo que va a ocurrir
en el último tiempo para la batalla de Armagedón, que por ahí pasarán los ejércitos a pie rumbo a la batalla final. Entonces, esta palabra tiene credibilidad porque lo que en ella hay es lo que la gente tiene que tardar por no creerlo, tiene que tardar muchas veces en descubrirlo, tiene que tardar en descubrirlo. Y encontramos que cada vez y cuando encuentran algo nuevo, dentro de las cosas históricas, encuentran elementos arqueológicos, encuentran cosas de las que la escritura ya habla, aquellas de las que la escritura habla, las encuentran en la actualidad. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene credibilidad. La Biblia tiene revelación también y escritura. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted la lee con compromiso, la lee con veracidad, la lee con interés, esta palabra le revela a usted. Usted va a estar leyendo y usted va a estar viendo cómo es el cielo. Va a empezar usted a, a sentirse eh, eh, que está entendiendo las cosas como están escritas, porque esta palabra le revela a usted. Cuando usted lee la escritura, usted ve el carácter de los hombres, usted ve las cosas y luego usted ve algo que está pasando a su alrededor y usted siente esa revelación por la palabra misma de que lo que está ocurriendo es algo que también está escrito. La Biblia tiene inspiración. Esta es la naturaleza de la Sagrada Escritura, que tiene inspiración, porque en ello usted se inspira. ¿Cómo aprendemos a orar? Aprendemos a orar por la palabra misma también. Cuando leemos las oraciones que hicieron grandes hombres de Dios en la antigüedad, cuando leemos los salmos, nosotros vamos a aprender a orar y la Biblia nos inspira. Cuando usted la lee con responsabilidad, la estudia con compromiso, usted se va a sentir inspirado por querer enseñarla más todavía, por querer aplicarla también más a su vida misma. Usted y yo vamos a tener temor de la palabra de Dios. Vamos a tener temor porque la palabra de Dios mismo va a darnos ese temor que necesitamos. Oiga, si la palabra de Dios ya no lo golpea a usted, tenga en realidad mucho cuidado. Analícese. Si la palabra de Dios deja de golpearme, la palabra de Dios deja de hacerme sentir en realidad pecador, deja de hacerme sentir la palabra que estoy escuchando, como me la están transmitiendo, deja de hacerme ver mi realidad, pues entonces tenga cuidado, porque tanto se puede endurecer el corazón que va a escuchar un mensaje tras otro y un mensaje tras otro y estos mensajes no le van a provocar nada. Se va a reír, va a llorar quizá, va a ver lo que ocurre con otras personas, pero no va a cambiar. Yo predicaba esta semana sobre la diferencia entre cambio y transformación y qué importante es que exista una transformación en nuestras vidas. Porque cambios van y cambios vienen, cambios pueden ocurrir constantemente. Mucha gente cambia, pero no es transformada. Mucha gente deja algo y ya dejé el adulterio, dejé la fornicación, dejé el alcohol, dejé las drogas, dejé quién sabe qué, qué sé yo, cualquier clase de vicio. Ya lo dejé, ya lo dejé. Pero no ha sido transformado. No ha sido transformado, no ha sido transformada porque sigue teniendo otros hábitos, sigue teniendo malos deseos, sigue teniendo malos pensamientos, sigue teniendo malas actitudes. No es una transformación. ¿De qué sirve que haga un cambio, que dejé algo, que solté algo, que ya no practico algo, si no he sido transformado? Nuestras vidas tienen que ser transformadas y solo la escritura, que también es infalible e inerrante. ¿Por qué? Porque ella no se contradice, al contrario, la Biblia es el único libro que se explica y se interpreta a sí mismo. Solo necesita usted y yo estudiarlo, investigarlo y lo vamos a conocer, porque allí el, el,
el mensajero es Dios. Y usted y yo tenemos que entender que allí en nuestra Biblia está el mensaje de Dios para nosotros y para que podamos nosotros transmitirlo. Y lo último dentro de su naturaleza es su canon. Y algo tan importante es conocer el contexto bíblico. Más adelante vamos a hablar sobre el contexto y la importancia de poder estudiar los contextos, en los textos, perdón, para no salirnos fuera de contextos. Reglas de interpretación. Todo en la vida se maneja por reglas, ¿cierto? Todo en la vida tiene reglas y lo que no tiene reglas se vuelve un desorden. Por eso aún en la iglesia tenemos que tener ciertas reglas. Aún en las iglesias tenemos que tener ciertas reglas, ciertas normas de, de cómo ministramos en el altar, de cómo servimos, debemos de tenerlas, porque si no, se va a volver un desorden, se va a volver, imagínense, solamente le toco esto, si no hay un orden de acuerdo al tiempo, por ejemplo, si no hay un orden de acuerdo al tiempo, usted ve a veces que vamos a una campaña y me pasa mucho, que uno va a una campaña y pues lastimosamente la campaña es alabanza, hora y media, 2 horas, y al predicador le dejan 30 minutos. ¿Qué hace un predicador muchas veces con 30 minutos con gente que ya está desesperada por irse? Uno se sube a la tarima, uno se sube al altar a predicar y ya nota la desesperación. Para uno como predicador, subirse al altar o a la tarima o a cualquier parte y observar que hay gente, pero también ver que hay gente que ya se está yendo, de verdad que eso también influye mucho, lo desconcentra, muchas veces lo desenfoca de lo que quiere transmitir. ¿Por qué? Porque sabe que digamos que la paciencia de las personas que están allí ya, ya ha llegado a un límite, ya la gente ya quiere irse a la casa, ya está pensando en cómo regresar, en cómo volver, ya no van a tener eh, la atención como la tenían al principio. Por eso es importante las normas, las reglas, para poder hacer las cosas bien y poder tener un equilibrio en todas las cosas. Ya luego, cuando va, ya más adelantito, unas clases más adelante, que vamos a tener y vamos a hablar sobre homilética, sobre cómo debe de trazarse un mensaje y también de cómo debe de ser transmitido el mensaje, de cómo debe de presentarlo el predicador, pues allí vamos a hablar más profundamente sobre esta situación. Primera regla es la fundamental. La primera y fundamental regla a saber es que la escritura explicada por la escritura. Es decir, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia contiene provisión y respaldo para sustentar sus doctrinas. Esta pues es la regla de regla. De ella se desprenden otras que veremos a continuación. Mire, las doctrinas, cuando hablamos de doctrina, eso es algo muy importante, que nosotros no a todo le podemos llamar doctrina, porque una de las tareas que les mandé hace tiempo, ¿no? Y que estuvimos analizando también, era cuál es la diferencia entre un dogma y una doctrina. Y no todo es doctrina, a veces también hay dogmática. Pero la doctrina, ¿cómo uno reconoce la doctrina bíblica? ¿Cómo uno la reconoce? Cuando uno la analiza de acuerdo a la escritura misma. La doctrina debe de tener base tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La doctrina, un principio homilético para una, hermenéutico para una doctrina, es que tenga varios fundamentos escriturales en otros libros de la escritura misma, porque cualquiera puede malinterpretar algún texto bíblico porque lo encontró en un solo libro, pero no analiza de acuerdo al mismo tema como lo ven en otros libros. De allí una importancia. Por ejemplo, mire usted lo que hizo Pedro, lo que hizo Felipe también, cuando
ellos expusieron su mensaje en el libro de los Hechos. En el libro de Hechos, Pedro y Felipe empiezan a hablar sobre Jesús. Y usted observe cómo ellos empiezan a hablar desde el Génesis. Luego se van hacia la ley. Luego se van hacia los profetas. Y luego se van hacia Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando vienen y le dicen la pregunta sobre el divorcio? ¿Qué es lo primero que hizo Jesús? Jesús se fue a la Biblia misma, a la Escritura. Habéis oído, se fue al Génesis. Habéis oído que en el principio no fue así, porque varón y hembra los creó y por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán ellos una sola carne. Observe cómo Jesús pudo eh, explicar aquello. Primero se fue al Génesis. Y luego les dice, mas por la dureza de vuestro corazón, es que Moisés lo dijo así. Se fue ya ahora a otro tiempo, a otra temporada. Ahora bien, para poder, digamos que queremos analizar un poco más sobre el divorcio, ¿qué dijeron los profetas sobre el divorcio? ¿Qué dijeron ellos? ¿Y qué dijo Jesús mismo? ¿Qué dijo Jesús mismo? Jesús mismo dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió dar carta de divorcio. Pero ¿qué dijo Jesús? Mas al principio no fue así. Entonces, son maneras en cómo uno va observando las doctrinas y que son reglas para analizar una doctrina que no debe de tener sustento en un solo pasaje o pensamiento, sino que debe de ser analizado desde su contexto y asimismo poder encontrarse en otros pasajes bíblicos, en libros diferentes, en periodos, podríamos decir, en etapas diferentes. La mejor manera, por eso, hay un método conocido como el método teológico. Ya les voy a enviar el video para que ustedes lo puedan ver, porque aquí estamos viendo las reglas de interpretación hermenéuticas, pero existen también métodos de interpretación bíblico, bíblico, y dentro del método de interpretación bíblico está el método inductivo. De allí se desprende la hermenéutica, que también tiene sus otras ramas, pero existen los otros métodos de estudio bíblico, en el cual allí nosotros vamos a encontrar también, inclusive los mismos nombres, pero vamos a encontrar el objeto de estudio de una manera diferente, ¿no? La regla primera: es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Esta es una regla sumamente natural eh, y sencilla, pero téngase muy presente que el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido, es decir, no siempre debe tomarse al pie de la letra, especialmente cuando los giros lingüísticos varían de un idioma a otro. Mire, por ejemplo, el libro de Génesis. Aquí hay un gran debate, ¿no? Y, y a veces hay un poco de problema en poder entender esto. Génesis capítulo 1, versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Existen hipótesis sobre la creación, que no pudo Dios haber creado todo en días normales, como son los nuestros, de 24 horas. No pudo haberlo hecho así porque es muy inmenso el espacio. Y son hipótesis, ¿no? Yo siempre hablo de hipótesis y siempre pongo claro yo cuando hay una hipótesis de lo que yo conozco y también hay que siempre tener claro lo que la escritura dice. Entonces, yo creo que Dios creó los cielos y la tierra en días normales. Sin embargo, existen hipótesis que dicen que puede que no hayan sido días y horas normales, porque Pedro dijo que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es válido. Pero ¿qué es lo primero que tengo que yo
defender. Es lo que dice la Biblia. Amén. Es lo primero. Las hipótesis, bueno, nos pueden llevar a analizar algunas otras cosas y, y a poder querer ver otras cosas más, pero jamás debemos dejarlas de ver como lo que son. Hipótesis. Hipótesis. Por eso siempre digo yo que inclusive hay cosas que no son doctrina de salvación, no son mensaje de salvación. Y es allí, por ejemplo, hablábamos eh, el otro día sobre la muerte, ¿no? Y algunos hablan de la aniquilación del alma en el lago de fuego, ¿no? Y hay hipótesis que dicen que, pues bueno, el alma va a ser aniquilada porque, y que no va a sufrir eternamente. Son hipótesis, pero la Biblia lo dice de una forma textual, lo dice de una forma textual, que serán lanzados vivos a ese lugar. Entonces, las hipótesis siempre tienen su lugar, pero lo primero es lo que la escritura los dice. Está bien estudiar hipótesis, está bien analizar. Por ejemplo, ahora que vimos de los ángeles, ¿no? Ahora que vimos de los ángeles, hablamos bastantes hipótesis que nos ayudan a poder ver algunas cosas, ir un poco entendiendo un poco más allá del mundo espiritual. Pero primero es lo que dice la Biblia. Amén. Primero es lo que dice la Biblia porque no podemos traducirla o interpretarla como nosotros querramos, sino en primer lugar tal y como está escrita. Entonces, por ejemplo, aquí en Génesis dice eso y yo me apoyo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ya nos vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, Dios está dando los mandamientos, ¿no? El Señor está dando los mandamientos y resulta que dentro de los mandamientos está uno de ellos como es el de guardar el día sábado. Y dice, el día de reposo. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero, porque está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las cosas que hay en ellos. Ahora, ¿qué escribió Moisés? Moisés escribió lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo, este mandamiento ponlo así. Ponlo así. 6 días trabajarás y el séptimo descansa. 6 días trabaja y uno quiero que descanse. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Entonces, aquí yo lo tengo que ver en primer lugar de esa forma, de la forma textual. ¿Por qué? Porque Dios me lo está diciendo de esa manera. Amén. Porque Dios me lo está diciendo de esa forma, porque Dios me lo está diciendo de esa manera, de una manera textual y clara. Esa es la regla primero. La Biblia explica la Biblia. Usted no sé de qué va a estudiar, va a buscar un pasaje bíblico y lo primero, voy a buscar este pasaje bíblico. ¿Qué me dice Google? O lo que ahorita, el chat GPT. Créalo, no comparto con chat GPT muchas cosas. Ni lo uso por último. Pero veo que todo el mundo lo usa, el chat GPT, medio una cosita, chat GPT, Gemini, no sé qué, o Google. Y a veces comparo las tareas de muchos con Google. Ahí sí lo uso para compararlo y veo que muchos usan la primera opción que les da Google y eso no es una investigación. Eso no es una investigación. Eso es un copy y pega nada más. Eso es un copy y pega. Porque si es una investigación, puedo usar Google, sí, pero tengo que eh, leer lo que me dice, leer más adelante, ver qué dicen comentaristas. Eso es lo que se debe de hacer. Pero lo primero para estudiar la palabra, usted lea la Biblia misma. Lea la Biblia misma. Primero, antes de que yo querer saber por qué el apóstol Pablo dijo esto, tengo que leer primero ese libro. Oiga, qué importante es que todos nosotros nos hayamos leído la escritura como mínimo una sola vez. ¿Ya se leyó usted la Biblia? ¿Ya se leyó la Biblia, aunque sea una vez?
Debe de hacerlo. Debe de hacerlo. ¿Cuántos años tiene en el Evangelio? Solo con eso evalúelo. Solo con eso usted evalúe. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? Y se ha leído una vez la Biblia, aunque sea. Porque no puede ser que yo enseñe la Biblia y no la conozca. Nunca me la he leído. Vivo escuchando lo que me dijo el pastor, lo que fui allá a la conferencia, lo que fui al retiro, lo que estuve en el taller, lo que estuve en el congreso, pero nunca me he leído la Biblia. No puede ser eso posible. No puede ser eso posible. Y es su desafío que antes de que termine este seminario, usted se haya leído toda la Biblia. Y la mejor manera de leerla, léala ahí como está. Ahí como está, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. No le cambie el orden, léala nada más ahí como está la escritura, léasela toda. Léasela toda, empiece a leer, separe un tiempo para cada día poder leer la Sagrada Escritura. Hágalo de esa forma, yo le aseguro, usted la va a entender. Usted la va a entender y usted va a cumplir con su responsabilidad como debe de ser. Siguiente regla. A ver, me pasé. Ya voy por la quinta. Regla segunda. Es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Es decir, se debe tener en cuenta el significado de una palabra a la luz de toda la frase. Por eso es necesario conocer el pensamiento del autor. Mire esta importancia, ¿no? Usted debe de tener en cuenta el significado de una palabra a la luz de toda la frase. O sea, no tomo solamente eh, eh, la palabra que me llamó la atención, sino que leo toda la frase para saber su contenido. Y para poder entenderla mejor, leo todo el pasaje bíblico. Lo leo todo el pasaje bíblico. Son reglas para poder interpretar la escritura de una manera correcta. Amén. Entonces, la regla segunda es, mire, yo voy a leer, por ejemplo, aquí tengo abierto Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 12, en el versículo 22, ¿ya? Y encuentro aquí una palabra inmundo. Entonces quise inmundo, pero ¿qué tengo que hacer en primer lugar? Lo primero que tengo que hacer es leer todo ese versículo. Ese versículo 22 dice, lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podréis comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Entonces ya estoy entendiendo yo acá que aquí está ocurriendo algo sobre alimentación, pero encuentro yo que hay dos palabras que marcan una diferencia, la palabra inmundo y la palabra limpio. Entonces, ¿qué tengo que hacer allí? Tengo que utilizar la regla tercera. ¿Cuál es la regla tercera? Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. No se puede hacer doctrina con un solo versículo. Es decir, al estudiar el texto debemos tener en cuenta el contexto para no inventar un pretexto. ¿No? Entonces, ahora yo quiero entender qué es lo inmundo y qué es lo limpio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que leer todo el capítulo y para eso tengo que empezar desde el capítulo 12 mismo, que tiene como prefacio el santuario único. Y entonces aquí este capítulo me va a detallar mucho más sobre ese versículo, el 22, que habla sobre lo limpio y sobre lo inmundo. Entonces yo ya voy a entender mejor por qué dijo eso, por qué dijo eso y cuál es su propósito. Y allí uso la regla número 4, la regla cuarta. Es preciso tomar en consideración propósito del libro para aclarar las palabras o expresiones oscuras de un texto. Para conseguir el propósito de un libro, hay que leerlo y estudiarlo con atención
repetidas veces, teniendo en cuenta la ocasión y las personas a las que se escribió originalmente. De este modo, despejamos toda dificultad y removemos toda duda, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, usted tiene su Biblia. Aquí tengo, por ejemplo, una de mis Biblias. Tengo yo aquí, mire, no sé si se ve. Bueno, esta es la Biblia devocional de estudio. Una Biblia, que puede parecer básica, pero es hermosa. Es hermosa. ¿Qué tengo que hacer yo en esta Biblia, con esta Biblia? Por eso es importante que todo estudiante tenga Biblia de estudio. Tenga su Biblia de estudio. Está bien que usted tenga su Biblia. Está bien, esta es mi Biblia que yo amo, mi Biblia que me la regalaron. Yo tengo mi Biblia desde cuando yo empecé a predicar, tengo mi Biblia del ministro. Está bien, viejita. Esa es mi Biblia que yo la cargo por todas partes. Pero tengo un montón de Biblias en casa y también tengo en la iglesia, en la oficina. Y yo aprendí a estudiar la Biblia de esta forma. Cuando voy a leer un libro, en mi Biblia de estudio, me dice, por ejemplo, aquí, libro de Ruth, libro de Ruth. Y este libro de Ruth, no estoy leyendo yo todavía pasajes bíblicos, no sé por qué justamente no se me puede ver bien. Ya, pero todavía yo no estoy leyendo pasajes bíblicos, pero aquí me va a hacer una introducción sobre el libro, me va a hablar algo brevemente sobre lo que hay, el contenido de este libro. Esta Biblia de estudio y cualquier Biblia de estudio le va a dar un bosquejo de todo el libro que usted va a leer. Ahí le va a partir en tramos. Hay tramos que van a contener 2 capítulos, que van a contener un capítulo, que van a contener 10 capítulos. Y va a decir para qué son esos capítulos, ¿no? Y le va a hablar acerca de los propósitos. Le va a enseñar inclusive hasta cómo leer ese libro, de qué forma, de qué manera. Por eso yo le aconsejo a usted, cómprese una Biblia de estudio, cómprese si no la tiene, usted debe de tenerla. Responsablemente, todo estudiante debe de tener como mínimo una Biblia de estudio, como mínimo. Debe de tener una Biblia de estudio. Y usted empiece a leerla. Antes de leer el libro, lea usted las páginas que están allí porque no están por gusto. No están por gusto. Mire, en todas mis Biblias que yo tengo, yo me empiezo a leer desde la primera página, la página en la que dice el nombre de la Biblia, la traducción que tiene e inclusive cuál es digámosle, la empresa que la, que la, que la distribuye. De allí usted va a leer el contenido, usted luego va a leer sobre quién la escribió, cuál fue el propósito de él al poder hacer esa traducción o ese estudio de la Sagrada Escritura. Y usted va a aprender, créalo, usted va a aprender muchísimo. Por eso es muy importante que usted aprenda a leer la Biblia y a conocer los propósitos. Y para eso los materiales están facilísimos y usted los tiene en casa y quizás nunca ha leído las primeras páginas de su Biblia. Quizás nunca ha leído un libro de la Biblia y ha leído lo que dice el escritor o el que hizo esa traducción. Nunca lo ha leído. Tome en cuenta todos aquellos detalles porque son los más importantes. Son sumamente importantes. La regla quinta. Es necesario consultar los pasajes paralelos. Pasajes paralelos son aquellos que tienen relación o que tratan un mismo asunto. El buen estudiante de la Biblia debe adquirir conocimientos exactos sobre la doctrina y las prácticas cristianas. Las cosas espirituales se explican por medio de cosas espirituales. Un pasaje paralelo junto a otro conforma lo que se llama una cadena temática. ¿Cuál es la quinta regla de interpretación bíblica? Ahora bien, ya me leí yo el capítulo. Empecé primero leyéndome el versículo. Luego me leí el capítulo. Ya me leí el libro. ¿Qué quiere decir ahora? Yo quiero ampliar todavía y es ahí donde se va despertando la sed. Ya me leí todo el libro
entonces voy a buscar pasajes paralelos. Usted ve que en su Biblia, en la parte de abajo, hay unos versículos chiquititos allí. Por ejemplo, aquí en mi Biblia, al lado de, de una palabra, encuentro yo un asterisco. Encuentro yo un asterisco, entonces me voy al final de la Biblia y busco ese asterisco. ¿Qué quiere decir ese asterisco? Ese asterisco me manda a un pasaje en la Biblia, algo referente. Puede ser el origen de ese pasaje bíblico, porque acá puede estar, por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro está diciendo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Usted va a encontrar allí una letra o va a encontrar algún signo como un asterisco, cualquier otra cosa, lo va a encontrar. Usted búsquelo allí mismo en esa Biblia y lo va a mandar al pasaje referente a eso. Y usted se va a ir al libro de Joel en el capítulo 2, en donde prácticamente es la profecía de la que está nuevamente hablando el apóstol Pedro. Entonces, de esa manera se interpreta la Sagrada Escritura y se la interpreta de una forma, de una manera responsable. Se la interpreta de una forma, de una manera responsable. Amén. Reglas de interpretación bíblica. Existen tres clases de paralelos: palabras, ideas y enseñanza. Paralelos de palabras. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo que tenemos acá. Ya estamos ya terminando la clase porque tenemos que dar el examen, pero vamos a usar este ejemplo ya que no usamos el anterior. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, mire lo que también dice 2 Corintios, capítulo 4, en el verso 10. Vamos a hablar sobre las marcas del apóstol Pablo. ¿Qué dicen esas marcas? 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vos, perdón, estoy yo en primera, en segunda, perdón. Son errores que a veces se pueden cometer también. 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo tercero, ahí mismo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, sin, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Mira lo que dice el 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Entonces, las marcas de las que Pablo habla, no se trata sencillamente, lógicamente tenía cicatrices, ¿no? Lógicamente tenía cicatrices, pero Pablo no iba a estar abriéndose el pecho. Mírame, esta es la nueva que me hicieron acá en Jerusalén y esta es la de acá de Roma. Tengo una nueva por acá. Esta me la hicieron allá en Filipo, digamos, no sé, ¿no? Y usted piense nada más. Pero no se trataba de que él se refería a llagas o señales de artificiales, sino a las marcas o a las señales de las cosas que había sufrido por causa del evangelio. Los demás lo sabían, por eso él no necesitaba ni siquiera enseñárselas, porque ellos sabían las marcas que habían en él. Lo que él trataba de decir es que yo tengo marcas, marcas de los lugares a los que he ido a predicar, en los cuales el evangelio ha sido rechazado, pero por causa de Cristo yo lo he soportado. Lo segundo, paralelo de ideas. Para conseguir una idea completa y exacta de la enseñanza bíblica, se debe consultar las enseñanzas, las narraciones y hechos que se relacionan con el texto de estudio. Usted tiene que, por eso le decía hace un momento, ¿no? Usted tiene que analizar qué hubo anteriormente, qué pasó. Por eso usted, por ejemplo, lee
el libro de Mateo, Marcos y Lucas, Evangelio sinóptico se llama aquello. Y usted se va a encontrar que hay casos que están allí que no están en Juan, pero hay otros que sí están en Juan. Entonces, cuando usted abre el pasaje bíblico de, por ejemplo, Lucas capítulo 17, dice aquí ocasiones de caer. Aquí mismo dice abajo Mateo 18 y Marcos 9:42. Esto no lo va a encontrar usted en Juan, solo lo va a encontrar en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero para usted poder entenderlo mejor, usted tiene que entenderlo, tiene que leerlo en los 3 libros en donde habla de eso. Aquí, por ejemplo, solamente usted va a encontrar 4 versículos. Mire, por ejemplo, Mateo capítulo 18, que va a hablar de lo mismo. Vamos a ver cuántos versículos tiene acá. Mateo capítulo 18. Usted va a encontrar acá que dice, hay 4 capítulos también. Y vamos a ver en Marcos capítulo 9, en el verso 42. Marcos capítulo 9, versículo 42. Y usted acá va a encontrar, en cambio, que habla del mismo tema, pero encuentra 2, 4, 6, 8, 9 versículos bíblicos. Si, por ejemplo, usted lee la parábola de la higuera, usted va a encontrar en un capítulo la parábola de la higuera. Pero va a encontrar, si no me equivoco, en Mateo, usted va a encontrar algo agregado. Va a encontrar la enseñanza de la parábola de la higuera. Cuando se habla de la parábola de la semilla, usted va a encontrar en un libro, va a encontrar la parábola de la semilla. Pero en el otro va a encontrar también la explicación. Y donde Jesús dice, la semilla que cayó junto al camino es esta, la que cayó entre los espinos es esta. Eso no lo dice en el otro libro, no lo dice. Pero de ahí la importancia de que nosotros entremos en este mundo del paralelo de ideas como estudiantes. Porque como estudiantes no podemos ir al apuro. A ver, ocasiones de caer, ya. Ay de ti donde me llegas a andar criticando. Ay de ti porque mejor fuera que te suicides. Mejor fuera que te mates porque Dios te va a caer encima. Entonces, cuando usted lee todo el contexto y lee los paralelos que están en los otros capítulos, usted va a entender todo lo que Jesús quiso decir. No quiso hablar sencillamente para que el hombre use ese pasaje bíblico para defenderse, como un escudo. El que te metes conmigo, Dios te cae encima. No, sino que también, inclusive, Dios le está explicando la responsabilidad que tiene el hombre, ¿no? Paralelo de enseñanza, es decir, acudir al tenor general o la enseñanza general de la escritura, ¿no? Entonces, tenemos que entender estos paralelos, ¿no? De que usted debe de estudiar, como le dije hace un momento, la escritura con responsabilidad. Acudir a la voz principal o la enseñanza general, porque usted va a encontrar al apóstol Pablo diciendo, escrito está, al apóstol Pedro es diciendo, escrito está. ¿Qué tiene que hacer entonces usted? Si dice, escrito está. Vamos a buscar un pasaje bíblico del apóstol Pedro, por ejemplo. Vamos a ir a la primera carta de Pedro. O, por ejemplo, vamos quedándonos aquí más cerquita en Hebreos. Dice Hebreos capítulo 8, en el versículo 7, porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado para el segundo. Y ahí dice ahora lo que está escrito, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y ahí usted va a encontrar 4 versículos más que está hablando sobre aquello. ¿Qué tiene que hacer usted y yo entonces cuando leemos eso? Allí la escritura me está diciendo, y aquí mismo encuentro la referencia, que ese pasaje bíblico voy a encontrar yo su contexto, en realidad en la voz del profeta Jeremías, en el capítulo 31. En el capítulo 31, él va a decir esta profecía. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que irse a Jeremías para que escuche la voz del tenor general,
del que lo dijo, a quién se lo dijo, en qué estado estaban en aquel tiempo el pueblo de Israel. Entonces, cuando usted ya vuelve acá a Hebreos a hablar de lo que está diciendo el escritor de los Hebreos sobre el mediador del nuevo pacto, usted tiene un concepto más claro, porque usted leyó lo que ocurrió anteriormente. Y es así como la Biblia se le va abriendo y se le va explicando de muchísimas formas, de muchísimas maneras. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta acá? Muy bien. Entonces, ya que no tenemos preguntas al momento, vamos a irnos nosotros a lo que tenemos también para el día de hoy. ¿Cómo es el, el examen? Amén. ¿Cómo lo es el examen? Aquí les voy a enviar en el chat, les voy a enviar, ah, ese no es, me estaba mandando a Gadget. Ya le voy a enviar el link para que puedan entrar al examen. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya vieron el link. Ya vieron el link para que puedan dar el examen de hermenéutica. Perdón,